Hola amigo, te saluda desde Venezuela Ángel Escala. Hoy te traigo la segunda parte del tutorial Cálculo hidráulico de tuberías. En esta oportunidad nos vamos a referir a los fluidos compresibles. Haremos una revisión de los criterios de diseño y las ecuaciones de flujo que se aplican para el cálculo hidráulico de las tuberías y posteriormente resolveremos un ejemplo de cálculo para consolidar la teoría. Como siempre, espero que el material presentado sea de ayuda para tu desarrollo como ingeniero de diseño. En sistemas con fluidos compresibles, la característica real del flujo usualmente es intermedia entre dos aproximaciones. La condición de flujo adiabático usualmente prevalece en tuberías cortas y bien aisladas, siendo este un campo de aplicación muy limitado. Por el otro lado, el flujo isotérmico se alcanza en tuberías largas sin aislamiento. Cuando existe incertidumbre en la naturaleza del flujo, se recomienda asumir flujo isotérmico para obtener resultados más conservadores. En sistemas con flujo a alta velocidad, como las líneas de alivio y venteo de plantas, se debe evitar la proximidad a la velocidad del sonido. Esta situación se genera cuando la caída de presión es cercana al 50% de la presión aguas arriba. En este caso, la presión se define como presión crítica. Por encima de este valor, la caída de presión se convierte en ondas de choque y turbulencias en lugar de energía cinética, como es lo deseable. Para el cálculo hidráulico de tuberías de gas o vapor, la velocidad de flujo se establece con base en la velocidad de erosión. Se considera como buena práctica de diseño una velocidad máxima de acuerdo a la ecuación que se indica a continuación. C es un factor empírico cuyo valor es 100 para líneas en servicio continuo y 125 para servicio intermitente. Rho es la densidad del fluido en libras por pie cúbico a condiciones estándar. Hay un criterio adicional que se aplica en plantas donde existen limitaciones en el nivel de ruidos. En este caso, el estándar API 14E recomienda una velocidad máxima de 60 pies por segundo. En la tabla 1.2 se muestran las caídas de presión máximas recomendadas para tuberías de gas o vapor. Como se puede observar, los valores indicados están relacionados con el rango de presión de la tubería. El factor de fricción de Fanning es equivalente a un cuarto del factor de Moody. Es importante evitar la confusión entre estos dos parámetros y se recomienda no mezclarlos en las ecuaciones. El factor de transmisión es un parámetro que define las pérdidas de energía en una tubería de gas debido a la resistencia al flujo. Las diferentes correlaciones que existen para determinar este factor definen las distintas expresiones que se aplican para calcular el flujo de gas a través de una tubería. La ecuación de flujo isotérmico es la mejor aproximación para expresar el comportamiento de los fluidos compresibles en régimen de flujo estable. Esta ecuación se expresa matemáticamente por la fórmula que se muestra a continuación. Todas las ecuaciones que aplicamos para el cálculo hidráulico de tuberías de gas en flujo monofásico se derivan de esta fórmula. Es importante destacar que cuando trabajamos con fluidos compresibles, generalmente expresamos el flujo volumétrico en condiciones estándar de presión y temperatura. Los valores más comunes de estas condiciones que encontramos en la literatura son 14.7 PSI y 60 grados Fahrenheit. La ecuación Haga se deriva de la fórmula de flujo isotérmico para dos condiciones de flujo: flujo completamente turbulento y flujo parcialmente turbulento. Al sustituir el valor del factor de transmisión en la fórmula de flujo isotérmico, se obtiene la ecuación de flujo para cada condición. La ecuación de Weymouth evalúa el factor de transmisión en función del diámetro de la tubería. Esta ecuación se recomienda para calcular tuberías con flujos completamente turbulentos y a bajas presiones. Normalmente se considera un factor de eficiencia de flujo E igual a 1. Las ecuaciones de Panhandle expresan el factor de transmisión en función del número de Reynolds. La ecuación A ofrece mejores resultados para flujos parcialmente turbulentos.
se recomienda utilizarla con un factor E igual a 0,92. La ecuación B ofrece resultados más precisos en la zona de flujos casi completamente turbulentos. En este caso, el valor de E varía desde 0,88 hasta 0,94. La ecuación Speed-Glass es una fórmula desarrollada para presiones por debajo de un PSI. Esta ecuación se aplica normalmente para el flujo de gas a muy bajas presiones, como pueden ser los venteos de tanques atmosféricos o la succión de unidades recuperadoras de vapores. A continuación, resolveremos un ejemplo de cálculo para afirmar la teoría. Se requiere dimensionar una tubería para suministro de gas combustible a un horno industrial. La presión mínima en el patín de gas combustible es 80 psi. Para el flujo se considera un factor de sobrediseño de 1,2. En la tabla 1.6 se indican las características y condiciones de operación de la tubería. La presión en el punto de interconexión de entrada es 90 psi. En la figura 1.7 se muestra el diagrama esquemático de la tubería de gas combustible identificada como L001. Esta línea comienza en el TAIN 01 ubicado en la estación de control de presión y finaliza en el TAIN 02 en el patín de gas combustible. En la tabla 1.7 se indica la caracterización del gas natural. Los criterios de diseño que vamos a aplicar para el cálculo hidráulico son los siguientes. Caída de presión máxima 0,3 psi por 100 pies de tubería. Factor de sobrediseño para el flujo 1,2. Para la velocidad de flujo se aplicará el criterio de velocidad de erosión con un factor C igual a 100. Para realizar los cálculos aplicamos la siguiente metodología. En el diagrama esquemático de la figura 1.7 se identifican los nodos principales. En este caso, la fuente es el TAIN 01 y el sumidero el TAIN 02. Se identifican y se cuantifican los accesorios. Se selecciona la ecuación de flujo. Para este ejemplo hemos seleccionado la ecuación de Weymouth. Para simular la tubería utilizamos el programa PyFace. Se introducen los datos y se realizan las simulaciones. Se elabora una tabla con los resultados obtenidos y finalmente se analizan los resultados, se sacan las conclusiones y se hacen las recomendaciones correspondientes. Para dimensionar la línea de gas combustible se realizaron dos simulaciones con diámetros de 4 y 6 pulgadas respectivamente. En la tabla 1.8 se presentan los resultados de estas dos simulaciones. Cuando se analizan estos resultados se observa lo siguiente. Los dos diámetros satisfacen el criterio de velocidad máxima, pero no el de caída de presión. Para 4 pulgadas, la velocidad es un 50% menor que la velocidad máxima. La caída de presión excede considerablemente el criterio de diseño y la presión residual en el TAIN 02 está ligeramente por debajo de la presión mínima requerida. Para 6 pulgadas, la velocidad es un 22% de la velocidad máxima. La caída de presión excede ligeramente el criterio de diseño y la presión residual está por encima de la presión mínima. Con base en los resultados obtenidos se concluye lo siguiente. La línea de 4 pulgadas no presenta restricciones para manejar el flujo de diseño. Sin embargo, no garantiza la presión mínima requerida en el patín de combustible. La tubería de 6 pulgadas satisface holgadamente el criterio de velocidad y asegura un nivel de presión adecuado para la operación del horno. De acuerdo a estas conclusiones, para el presente servicio se selecciona una tubería de acero al carbono de diámetro nominal 6 pulgadas Schedule 40.